a todos, bienvenidos a otro Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Sofía Belén Calviño y Carlos García, ambos de la firma Lisicki Lippin y forman parte del equipo de compliance. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, mucho gusto. Hola Augusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, como siempre, muchas gracias por aceptar la propuesta para conversar con ustedes sobre compliance y a ver si es compliance y prevención, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo quería formularles es, ¿a dónde apunta la prevención de compliance actualmente? Digamos, ¿tiene que ver con solamente prevenir riesgos de tipo penal o hay otros? ¿Quién quiere Bueno, comenzar? Augusto, tomo yo la palabra. Bien. Empiezo yo. Te agradezco por invitarnos para charlar de este tema que la verdad sigue siendo súper de actualidad. A ver, ¿a dónde apunta la prevención hoy en día? La verdad es que estamos avanzando ya a contemplar riesgos que no son solo riesgos penales, sino que van más al ámbito contravencional también, o incluso a cuestiones que no están estrictamente reguladas ni en nuestro Código Penal ni en las leyes complementarias. Esta es una tendencia que se viene dando tanto desde el ámbito nacional, tenemos impulso del propio sector empresarial e inclusive del Estado en una fase más preventiva. Ya no vamos a mirar solamente qué está legislado, qué le puede llegar a complicar a la empresa desde el lado de responsabilidad penal, aquello que implica una sanción penal, que obviamente tiene una faceta importante. Y también tenemos un impulso desde el sector internacional. Nosotros estamos viendo en las empresas que lo estamos implementando que viene un modelo implantado de afuera, muchas veces de casas matrices que están en Estados Unidos, en Europa, que tienen lógicamente muy desarrollado el ámbito y el sector compliance, mucho más de lo que nosotros tenemos y vemos hoy en día. Nosotros hoy en día no tenemos casi jurisprudencia y la implementación se viene dando, no quiero decir voluntariamente, pero casi voluntariamente por muchas de las empresas. Entonces ya a nivel tanto nacional como internacional estamos viendo que de a poco va virando el mapa de riesgos y la generación de estos riesgos y eventual mitigación posterior hacia la contemplación de otras cuestiones que tienen, vamos a decir, quizá alto impacto, alta probabilidad, perdón, de acontecimiento, y no tanto, no se ve quizá tan fielmente el impacto o tan fácilmente reflejado el impacto. Lógicamente, los temas de siempre, todas las empresas, cualquier empresa que tenga un código de ética, los prevé, todo lo que es lavado, penal tributario, penal cambiario, estafas, todo lo que está en la 27401 está previsto, cualquier código de ética, cualquier empresa que empieza con un código de ética lo tiene previsto, pero también se van ampliando hacia otros temas. Ok, a ver, Sofía, vos acá dijiste mapa de riesgo, ¿no? Y uno por mapa entiende algo donde hay una frontera, un contorno, divisiones, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que vos nos estás mencionando es como que ya no es un tema de prevenir delitos penales, sino que este mapa es como que o se expande o sus fronteras empiezan a ser un poquito difusas, ¿no? Entonces la pregunta es, y acá la puedes responder vos, Carlos, o vos, Sofía, es qué tipo, ¿no? de riesgos no penales se están contemplando hoy, ¿no es cierto?, para mitigar. Mira, te cuento, Augusto, cuando hablamos de mapa de riesgos, en realidad lo que cualquier empresa realiza cuando inician cualquier programa de compliance, que dice, bueno, voy a empezar a mirar cómo estoy y dónde estoy enfocado y qué cosas tengo que mitigar, qué cosas tengo que prevenir, qué cosas puedo llegar a tener que denunciar, empieza a establecer, según el sector en el que opera y las condiciones en las que opera, qué riesgos puede tener. A ver, en cuanto a lo que hace a los riesgos que no están legislados penalmente, tenemos, vamos a decir, de dos tipos, si se quiere, ¿no? Unos riesgos que apuntan a la protección de bienes más de tipo supraindividual, vamos a decir, riesgos de alguna forma macro, y riesgos más micro que hacen a la protección de bienes individuales. Te menciono algunos y los que están más en auge, si se quiere, los que más nos requieren, ¿no? De prevención y después de mitigación. Cuando hablamos de cuestiones individuales, el riesgo, que es el riesgo, digamos, por excelencia, es el riesgo de acoso, de discriminación, violencia. Eso está
súper en auge, se han levantado muchísimas banderas sociales en lo que respecta a las cuestiones de acoso, y hoy no tenemos en nuestra legislación penal, si vos agarrás el Código Penal, no está previsto lo que es el acoso laboral, el acoso sexual. Sí tenemos algunas leyes contravencionales según las distintas jurisdicciones en las que operan. Obviamente tenemos movimientos sociales detrás, muchísimo repudio en redes sociales, es decir, la publicidad contra el acoso se volvió con razón multitudinaria. En este contexto social se determina que la probabilidad de que acontezca uno de estos eventos es más bien alta y que el impacto poco a poco va siendo cada vez mayor. Como te Claro. digo, no es que va a haber un impacto quizá a punto penal, pero sí se puede llegar a tener un impacto tanto reputacional como interno, ¿no? Lo que hace al clima laboral y demás. Eh, en cuanto a lo que es un poco de legislación, tenemos desde el año pasado, desde el 23 de febrero, rige en nuestro país el convenio 190 de la OIT, que fue ratificado por Argentina, que es el convenio sobre la violencia y el acoso, y que de alguna manera implica ciertas obligaciones para el Estado que tienen que ser trasladadas a las empresas, pero no se han tomado hoy en día, más allá de algunas pocas medidas que tomó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no se tomaron grandes medidas y tampoco lo vimos reflejado, por lo menos en nuestra legislación. Sí tenemos algunas normas internas, como la Ley de Protección Integral a las Mujeres para casos de violencia laboral, la Ley de Actos Discriminatorios, y la mayoría de las empresas, esto digámoslo real, tienen previsto en sus códigos de ética alguna normativa en contra del acoso, sin perjuicio de que no hay a veces políticas tan exactas, tan certeras, que impliquen mitigación de estos riesgos. Otros dos riesgos, así como para mencionarlos de tipo micro, son las cuestiones de datos personales, lo que son los daños informáticos. Todos los días vemos que hay un hackeo o a una empresa o en una entidad pública, y si bien, de nuevo, salvo algún caso en particular o alguna cuestión en particular, esa divulgación de datos en principio no tiene una sanción estrictamente penal, pero sí, lógicamente hace, salvo excepciones, lógicamente, pero sí parece que genera una cierta desconfianza en la robustez de ese sistema. Y otra cuestión también está en lo que hace a los derechos de los trabajadores, que de nuevo, sí hay previstas cuestiones de trata de personas que tienen sanciones penales, lo que hace el tráfico de migrantes y demás, pero lo que hace a las condiciones estrictas de los particulares que trabajan en empresas y demás, no está tan convenido, digamos, en el marco estrictamente penal. Y en el punto macro, lo más importante que hemos visto son las tendencias en lo que hace al medio ambiente, que de nuevo tenemos una ley de residuos peligrosos que prevé específicamente responsabilidad penal para las empresas. Y si bien residuos peligrosos parece muy acotado, en realidad es bastante amplio porque habla de todo tipo de contaminación al suelo, al aire, a las aguas y demás. Pero hay otras cuestiones que involucran medio ambiente, a gastos, al cómo opera una empresa, inclusive se empieza a englobar en esto lo que son los derechos de los animales, que no siempre están previstos y que cada vez más códigos de ética piensan incluir. Y por último, tema macro, y ya con esto cierro, también lo que hace defensa de la competencia. Hemos visto en nuestro país investigaciones por algunos casos de abusos, distorsiones en distintos mercados que han derivado en investigaciones en el ámbito de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y si bien es un régimen de alguna manera semipenal, inclusive en lo que hace a la forma supletoria en la que rige el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación, no es estrictamente una sanción penal. A ver, en el fondo la esencia siempre son la misma, son sanciones económicas, pero obviamente cuando hablamos de algo penal, de un delito, básicamente cuando se sanciona a la empresa por haber cometido un delito, eso tiene una fuerza muy importante, ¿no? Y destacable. La verdad que es No, súper interesante, ¿no? Porque, perdón, Carlos, te interrumpo acá, porque la verdad que uno siempre tenía la idea de que compliance estaba básicamente focalizado en delitos tipificados, ¿no es cierto?, en el código, y vos acabas de mencionar, ¿no? Daño ambiental, defensa de la competencia, acoso laboral, daño informático, temas que hasta hace no muchos años atrás no los teníamos ni en el radar y que ahora, ¿no es cierto?, se incorporan y los que quedan por incorporarse, ¿no? Es decir, que uno como compliance officer tiene que hacer un poco como el trabajo de anticiparse a ver cuáles pueden llegar a ser los próximos ítems que entren dentro de compliance. Carlos, ¿vos querías agregar algo? sí, te quería sumar un riesgo como consecuencia adicional a todo lo que mencionó Sofía y que afecta directamente a las empresas, es el riesgo reputacional.
porque Claro. cada vez que se emite un delito de estos de compliance o se genera un evento que pueda haberse afectado, lo que de primera mano la organización está es en su ámbito reputacional y le puede costar mucho de manera económica ese riesgo como tal. Ya lo hemos vivido en algunos casos anteriores donde simplemente una noticia que está relacionada a un contexto de compliance, a un contexto ético, de lo que mencionaba Sofía, automáticamente puede hacer que una empresa baje todas sus acciones y tenga un nivel de pérdida. Entonces, hay riesgos consecuentes que de alguna manera afectan también y que no son penalmente, digamos, castigables, pero que para una organización hay que tenerlos en cuenta porque si no también pueden ser la pérdida operativa de la misma. Así que, Sí, sí, la vez pasada hablábamos justamente con Aldo Leporati, ¿no? De la firma Porter Novelli, donde hablaba el caso Budweiser, ¿no? Donde quisieron hacer una publicidad con una persona trans y que eso, bueno, ¿no? Le generó todo un problemita a Budweiser, ¿no? En su valorización de las acciones. Así que muy en línea con lo que vos estás cantando, Carlos. Ahora, en todo esto, ¿no? Algo he escuchado sobre la ISO 37001. ¿Qué tiene que ver en este tema? Bueno, brevemente, ahora Carlos se va a explayar un poquito más en ISO 37001, que es el experto. Para mencionarlo, cuando hablamos de la ISO 37001, estamos hablando de una norma integral que está centrada en la prevención y la mitigación de los riesgos de soborno y corrupción, es decir, los Ujú. riesgos que solemos considerar los riesgos tradicionales, ¿no? Establece, en definitiva, un esquema modelo de prevención que tiene que cumplirse si uno quiere certificar bajo esta norma como cualquier norma ISO. Ahora, riesgos de soborno y corrupción son los riesgos que, como te digo, son base para cualquier modelo de compliance, cualquier esquema de cumplimiento. Pero partiendo de esa base, que la gran mayoría de las empresas, o por lo menos las empresas grandes en nuestro país ya la tienen implementada, tienen, digamos, dos esquemas para seguir o dos caminos. O implementan este sistema ISO 37001, certifican y refuerzan lo que hace a los riesgos, a la prevención y mitigación de riesgos de soborno y corrupción, o sin necesariamente ser opciones contrapuestas, o amplían los riesgos en función de lo que veníamos comentando y nos vamos a riesgos más de tipo contravencional. Como te digo, no son dos cuestiones contrapuestas, pero implementar un sistema ISO 37001 ya te lleva a un esquema ampliado de la empresa, a un esquema reforzado, que después facilita la inclusión de otro tipo de riesgos. No son necesariamente lo mismo, pero facilita la inclusión de otro tipo de riesgos. Y es importante siempre que, a ver, cuando hablamos de compliance siempre vamos a más. Esto es algo que nació hace relativamente pocos años y cada vez vamos queriendo, digamos, subir un escalón más, llegar a un modelo de prevención mayor y mayor facilitación, digamos, para las empresas para evitar todos este tipo de riesgos de los que veníamos comentando y que no tenga ningún impacto, en definitiva. Pero esta implementación tiene que hacerse desde el lado, como siempre se viene diciendo, desde el lado formal, es decir, existir en los papeles, pero también hacerse una implementación real. No solo pretender tenerlo, sino tenerlo efectivamente. Y esto implica, obviamente, capacitación efectiva en los empleados, que es un punto bastante interesante, que parece que no se da tanto. Muchas veces existen las políticas, existen los códigos, pero parece que no existe tan fielmente y tan fuertemente la capacitación. En el Entiendo fondo que siempre vos, giramos, lo que sí. vos decís, Sofía, es no basta con solamente colgar en la pared el certificado de, ¿no? ISO 37001, sino que además de colgarlo Exactamente. hay que ponerlo en marcha y hacerlo como propio, ¿no? Esto es lo que estás diciendo. Exactamente. Bueno, lo que tiene la certificación de interesante, y ahora espero no estar pisándote, Carlos, lo que tiene la certificación de interesante es que todos los años se hace una revisión, entonces eso implica para todo el personal también tener una cierta capacitación y volver a ver todo, volver a ver qué es lo que tenemos, cómo cubrimos estos riesgos, ¿no? Especialmente. Entonces, un poco lo que vos, Sofía, nos decís es que si bien no hay una certificación para estos riesgos que hemos comentado, sí podríamos utilizar la 27001 para ampliarlo y cubrir esos riesgos, ¿no? sí, Bien. ahí voy tomando el tema. Sí, efectivamente, como lo plantea Sofi, un sistema de gestión 37000 te acompaña en lo que puede ser el proceso de prevención de otros tipos de delitos, ¿no? Ujú. En este caso, habría que tipificar bien que la 37001 es un sistema de gestión
ISO apuntado a lo que sería un control de prevención antisoborno, corrupción, ¿eh? Hay normas ISO como la 19600 que abarca todo lo que es un sistema de gestión integral de compliance, y aquí un poco lo que planteaba Sofía, el concepto de compliance va mucho más allá de solamente el concepto de corrupción y soborno. Habla de todo lo que es cumplimiento regulatorio, de leyes, normativas. Lo que pasa es que a veces son tan especializadas estas temáticas que se abordan de manera particular, pero en un concepto integral podemos tener dentro de las organizaciones una estructura de gestión de compliance que aborda diferentes subciclos o subprocesos de gestión de riesgos de compliance específicos, como pueden ser soborno, prevención de lavado, medio ambiente, seguridad. Entonces, cada uno dentro de sus estructuras suman como un sistema de gestión que tiene muchos componentes, pero que a la final, al estar enmarcado dentro de una estructura estándar, como puede ser una ISO, todas se miden de la misma forma y todos buscan a nivel de procedimientos tener la misma alineación. Eso para las organizaciones también es más sencillo porque puedes tener múltiples sistemas de gestión, pero con un esfuerzo integral entre todos los sistemas, y puedes abordar esas certificaciones con un cumplimiento. Pero siempre verlo también desde un marco de apoyo a lo que es la prevención como un sistema integral, ¿sí? Y abordar Bien, todos los riesgos que vas incluyendo. bien. En este régimen de cascada, ¿no? Que hay entre multinacionales que les vienen, ¿no es cierto?, de Europa, estos mandatos, por así decir, y su cadena de valor o cadena de proveedores, sus pymes en Argentina, ¿no? Este, digamos, ¿están estas empresas como alineando a su cadena de valor detrás de estas certificaciones? Sí, ¿y por qué? Porque de alguna forma en los marcos de algunos otros países internacionalmente, estas normas han tenido no tanto la norma ISO, sino la norma legal, los delitos que cubre o que buscan proteger, digamos, al entorno operativo y que afectan a las organizaciones, tienen un alcance mucho mayor, y parte de su impacto precisamente es que si algunas sucursales de esa misma organización por alguna razón incurren en algún tipo de delito, la casa matriz se ve afectada. Claro, Eso hace que la estructura de control y de prevención se expanda desde la organización matriz a todas las organizaciones que forman parte de ese grupo o de esa empresa. Y en el caso de Argentina no escapa, o sea, hemos tenido casos donde por obligación de la casa matriz, las empresas locales tienen que adherirse a todo ese protocolo de gestión, por más que localmente en algunos riesgos y algunos delitos no están totalmente, digamos, propensas a poder estar marcados en lo que es Argentina. Entonces, como obligación internacional, ellos tienen que cumplir, y en casa matriz dan todas las directrices para que tengan que alinearse. En algunos casos los hacen por obligación, y en otros casos los hacen por mejor práctica, claro. porque como te digo, al verse afectado un contexto de reputacional donde el nombre de una marca se puede ver en riesgo, en términos de la propia prevención, adoptar estos modelos es sano para la organización en todo lo que es su operatividad, ¿no? Y pensando un poco en la empresa PyME, ¿no? ¿Obtener la certificación es algo complejo o es algo razonablemente posible? A veces pensamos que el hecho de ser pyme puede tener estructuras menos complejas, ¿sí?, para implementar, pero no necesariamente significa que sea más sencillo para un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión tiene muchas partes, ¿sí?, que de alguna forma hay que integrar y armonizar en toda la operatividad de una organización, en este caso una pyme, que actualmente en muchos casos tienen recursos restringidos, tienen operaciones muy puntuales a la operatividad, y el caso de la ISO te establece un marco de control, ¿sí?, muy superior, donde a veces hay estructuras locales que no cuentan con un área de control específica. Un ejemplo, dentro de la estructura de una ISO te exige o te pide tener un marco de auditoría interna, de verificación de que lo que en teoría dices que haces, lo hagas. En algunas pymes estas estructuras no existen, ¿sí? Es un costo adicional, si bien Ujú. tiene un valor agregado de control, al ser tan pocas personas, a veces la dinámica se conoce cada quien, y se entiende de que, bueno, no estás haciendo algo que vaya en contra de los procesos. Entonces,
creo que una de las limitantes que puede tener una pyme para abordarlo es un tema de estructura, ¿sí? Y también un tema de capacidad operativa para responder a esto que decía Sofía. Cuando tú abordas una ISO y logras la certificación, tienes que mantener, por cada año te hacen una recertificación donde tienes una evaluación de que todo lo que de alguna manera te hicieron una evaluación en el punto uno lo vienes cumpliendo. ¿Sí? Eso va a poner a 3 años y después tienes una revalorización o una reevaluación completa. Ah, Entonces significa inversión. claro, ahora, digamos, a lo largo de la cadena de valor me da la impresión como que esto no es voluntario, ¿no? Me da la impresión como que Casa Matriz le dice al proveedor, tenés que hacer este certificado y estos procesos porque si no dejas de ser mi proveedor, ¿no? Con lo cual es como que de alguna Es manera co- te están diciendo, ponete los pantalones largos porque si no, lamentablemente no vas a poder, no voy a poder seguir trabajando contigo, ¿es así? Y eso es muy cierto y totalmente correcto. Nosotros hemos atendido casos donde la casa matriz, como proveedores, ni siquiera como sucursales, como proveedores de un servicio a una empresa relacionada, te obligan a que tienes que cumplir porque si no, no pasas, digamos, ese estándar de control que la casa matriz exige, porque también las casas matrices en muchos casos se ven supervisadas por entornos que sí te revisan a detalle y verifican. Entonces, tienes que cumplir y la organización te puede decir esto que está, mira, o te alineas o no sigo Claro. trabajando contigo, no sigo ofreciéndote los servicios o no te sigo comprando porque no mantienes estándares tanto éticos como, digamos, estructurales que garanticen mi operación o que garanticen que sigue siendo un proveedor confiable en términos como tal, tanto de reputación como organizativo y que, como te digo, todo siempre impacta en un posible o delito o en un efecto operativo que genera pérdidas económicas. Por los dos lados, las organizaciones siempre se están cubriendo. Y te pongo un caso también, un ejemplo adicional, en el caso local de Argentina, para poder licitar con el Estado, Claro. tienes que de alguna manera cumplir con elementos éticos que están establecidos en la 27401, que son los que llamamos los programas de integridad. Te piden, ¿sí? Toda una evaluación, una declaración jurada de cumplimiento de todas esas normas para poder licitar con el Estado. Entonces sí hay un ámbito de obligatoriedad, en muchos casos o por 37 o por estándar internacional de las casas matrices o por norma local, en algunos casos. Excelente. Esto que vos nos mencionabas, Carlos, de que digamos, quien pretende certificar tiene que necesariamente es recomendable tener como un proceso de auditoría interna. ¿Esto sería como uno de los elementos claves necesarios para obtener la certificación? ¿Sería el único o habría otros? No, de por sí, y en línea con lo que te respondía en la parte de las pymes por el efecto y el esfuerzo, es una serie de elementos que tienes que cumplir donde estamos enmarcados desde algo básico, porque los temas éticos creo que se centran mucho en lo cultural, en el marco organizacional. Entonces los compromisos de la dirección de las empresas siempre tienen que estar alineados a este contexto. Esto que mencionabas no es solo hacer un papel o desarrollar un papel, sino es demostrar la cultura interna de compliance, de la atención, de los riesgos, de la ética. Tiene que haber un compromiso completo de la dirección demostrable. Después tiene que haber un análisis de riesgo, lo que mencionaba Sofía, o sea, yo como empresa, ¿qué tipo de riesgos tengo? Digo, soy susceptible como tal. Si yo opero en la construcción, ¿cuáles son los riesgos que están asociados a la operación de la construcción? No sé, si fabrico aviones, ¿qué riesgos tengo asociados con la... O sea, tengo que tener un análisis de riesgo que me dé la evaluación clara de mis operaciones y mi nivel de susceptibilidad a todos estos posibles riesgos que mencionaba Sofía con anterioridad y muchos más, porque dependiendo de la legislación donde te pares, tienes una cantidad de delitos fuertes a evaluar. Después tienes que tener todo desarrollado, un esquema de políticas y procedimientos en lo formal, ¿sí? O sea, las personas que hagan, que tomen una acción, tienen siempre que tomarla basado en un procedimiento que esté aprobado por la dirección de la empresa. O sea, cualquier cosa que hagas fuera de un procedimiento aprobado, digamos que es algo que estás haciendo por cuenta propia y que la empresa no estaría avalando porque no está dentro de su marco de formalidad como procesos aprobados, ¿no? Después tendrías una designación de un responsable, ¿sí? En toda estructura siempre debería tener un responsable de monitoreo y gestión, toda la parte de capacitación, la parte de vía diligencia, que la verdad que es un tema, en el caso de Argentina es delicado porque a veces tratan las empresas de hacer evaluación de los terceros con los que tienes que relacionarte o por normativa o por cuidar la relación
En muchos casos los terceros no te responden, no te atienden, te dicen, bueno, mira, no opero, y de alguna forma dentro de la estructura del ciclo, ¿sí? De lo que sería la gestión de la línea de valor de proveedor, el que consume, el que compra, tampoco la cultura de compliance está muy aceitada, de manera que es así difícil a una organización cumplir con ese esquema de control, todo lo que tiene que ver con sistemas de denuncia, lo que llamamos los canales de denuncia, todo lo que tiene que ver con la parte de auditoría y todo lo que tiene que ver con la documentación de todas las acciones que tomas. Todo ese esquema, que digamos en palabras parecen muy cortas, pero suman, hacen a un sistema de gestión adecuado. Por eso te mencionaba que es un esfuerzo para una pyme, de ser el caso, o cualquier organización que lo tome, tanto en estructura, en procesos, en definición, en capacitación, implementar un proceso de esto, y más cuando un esquema de ISO como es certificable, va a venir un auditor a evaluarte que se cumple. Cuando venga a evaluarte te va a pedir evidencias. Y encima te va a cobrar. Así que pobre pyme, pobre pyme, Adicionalmente te van a cobrar y eso es exactamente como lo pobre pyme. mencionas. Bueno, un poco para ir cerrando esta tan interesante charla, he aprendido mucho con ustedes. A ver, ¿hay alguna similitud entre esta certificación y normas locales de Argentina? Sí, específicamente la 37001, la ISO 37001, tiene una similitud muy cercana con lo que es la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas, lo que es la 27401. De por sí, en el marco de sus lineamientos de esta ley, buena parte está asociada a estos estándares internacionales, ¿no? Donde la ISO 37 es parte básica. Cuando hacemos una comparativa de todos los elementos que pide la certificación 37 y los que la ley en su marco de programa de integridad te pide contemplar, tienen mucha similitud en todos estos elementos que mencionaba anteriormente, ¿no? Desde el compromiso de la dirección, desde los procesos de debida diligencia con los terceros con los que te asocias o cualquier empresa a la que vayas a hacer alguna asociación, capacitación, auditorías, monitoreo. O sea, tienen mucha similitud en el contexto de cumplimiento, solo que uno está bajo un marco legal y en el otro caso lo tomas como un estándar a efectos de poder también demostrar ante tus terceros que tú cumples Sí. con los mínimos requerimientos específicos para internacionalmente también verte valorada, ¿no? Porque esto creo que es un punto que no se ha tocado, es que una empresa certificada ISO 37 tiene un valor adicional solamente con su sello, en términos de garantizar que los valores de integridad y gestión se cumplen y que se evalúan permanentemente, ¿no? Bueno, acá diste un tema muy importante y aprovecho que ustedes son una firma auditora. ¿Esto le agrega valor a la compañía? Cuando digo le agrega valor, ¿es una empresa vale más por tener ISO 37001? Sí, desde el ámbito de la opinión de lo que hemos visto, sí agrega mucho valor porque, como te menciono, le da la garantía al tercero con el que te relacionas que tienes una organización que cumple con procedimientos, que cumple con estructura, que tiene valores éticos en su operación, y de alguna manera tienes cierta confianza en la negociación que puedas hacer con ellos. De por sí, en algunos casos internacionales, te lo colocan como requisitos, ¿no? O sea, poder determinar que tú tengas una norma de esta que ampare todo lo que son tus procesos operativos. Y en algunos casos también es un arma de doble filo, porque hay países donde todos estos procesos de integridad por normas locales se le han delegado a terceros para que los evalúen, empresas privadas, y tenemos un caso que está en evaluación, pues el caso Chile, donde de alguna manera estas evaluaciones por empresas privadas o terceros se está verificando o están evaluando si la mantienen o no, porque se transforma en un contexto comercial. Claro, ¿Sí? La claro. certificación que te daría una garantía de confianza, al transformarlo en un contexto comercial, podía interpretarse que si yo pago podría tener ese Como, certificado. Y es algo que... eh, como las calificadoras de riesgo, como el dilema que se exacto. presentó con las calificadoras de riesgo. Ok, perfecto. Entonces, Agus, bueno. te sumo algo más, Sí, si lo vamos como, a contemplar también desde el lado de valor. A ver, nosotros tenemos hoy en día, ya un poco yendo a la pata penal, que quizás es lo que más me compete a mí, ¿no? Hoy tenemos una dinámica social más
bien punitivista, cada vez hay más riesgos de los que te comentaba que no están previstos o que están previstos a nivel contravencional, que pueden llegar a ampliarse y llevarse a un nivel penal. Entonces, el hecho para una empresa de tener certificado por ISO 37001, que no deja de ser en el fondo un parámetro objetivo, estándar para todos, tener esa certificación, creemos, todavía en la práctica no lo hemos podido ver, pero creemos que puede también adicionar un valor el día de mañana si ex post vemos que esa prevención falló y solo se tomaron acciones para resguardar, denunciar y demás, ¿no? Creemos que desde ese aspecto también es algo positivo que se puede destacar. Excelente. Gracias, Sofía. Gracias, Carlos. Hemos conversado con Carlos García y Sofía Calviño, ambos de la firma Lisicki Litvin, firma líder en tax y auditoría en la República Argentina. Nos encontramos en un próximo Legal Insight. Gracias.